Gracias. Okay. Pero qué bueno que no fue. Arrancamos. Arrancamos. Vamos a arrancar. Buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estar en su casa de oración para estudiar su palabra. Comenzamos entonces con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia grande eres sobre todas las cosas. Venimos hoy, Señor, a estudiar tu palabra, a conocerte más de las grandezas, las bondades, la misericordia que tú tienes para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están aquí presentes, los hermanos que nos están viendo a través de Facebook. Bendícelos, abre el entendimiento, que te puedan conocer como el único Dios fuerte y verdadero, el Dios de la verdad, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Hey, continuamos en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 17. Estamos hablando de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es la doctrina bíblica que sugiere que una vez que Dios le da la salvación a un hombre, el hombre será siempre salvo. O sea, es lo que llamamos el salvo siempre salvo, lo cual es una doctrina un poco controversial dentro de toda la iglesia protestante porque se malinterpreta lo que quiere exactamente decir. O sea, la Biblia enseña con precisión que la doctrina de la perseverancia de los santos dice que si alguien es verdaderamente salvo, que ha sido vivificado por el Espíritu Santo y tiene un nuevo corazón con nuevos deseos, no hay manera de que una persona que nace de nuevo pueda ser desnacido. O sea, de la manera en que nosotros hemos nacido desde el vientre de nuestras madres, no podemos regresar al vientre de nuestras madres. Y lo mismo pasa entonces con ese nuevo nacimiento, y eso lo explica el Señor Jesús en ese capítulo 3 de Juan, en la conversación entre Jesús y Nicodemo. Hemos visto en la sección número 1 que el hombre que Dios acepta por creer en el sacrificio de Jesús en la cruz, o sea, que Dios acepta porque este hombre cree que el sacrificio de Jesús en la cruz es completa y suficiente, no puede caer de ese estado de gracia, sino que es perseverado o preservado en Cristo hasta el fin y es salvado eternamente. Eso fue lo que vimos entonces en esa sección 1. En la sección 2 vimos que esta perseverancia de los santos no depende del libre albedrío del hombre, sino del decreto de la elección que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. La última vez que estuvimos reunidos, que fue hace 2 domingos atrás, comenzamos hablando de la sección 3. Y la sección 3 dice de la siguiente manera. Estamos, ¿en qué página, por favor? 17:10. En la 17:10, sección 3, dice: no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves. O sea, el hombre puede caer en pecados graves, aun cuando ha sido salvado. O sea, lo que Dios redime es el espíritu, mas Dios no redime la carne, porque 1 Corintios 15:50 dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Así que tenemos un hombre salvo en el interior de un cuerpo pecaminoso que continúa siendo tentado por la obra de Satanás, porque Dios no tienta al hombre, Satanás es el que tienta al hombre. ¿Ok? Así que nuevamente este hombre puede estar sujeto a las tentaciones de Satanás, a las tentaciones del mundo, porque
predomina la corrupción que queda dentro de nosotros. Y por el descuido de los medios para su perseveración, ellos pueden entonces, pueden caer en pecados graves. Y por algún tiempo los hombres permanezcan dentro de este pecado, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán al Espíritu Santo, se verán excluidos de alguna medida de su gracia y consuelo, tendrán sus corazones endurecidos, sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros y extraerán sobre sí juicios temporales. Y dijimos entonces que esta sección claramente describe la situación de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre escogido para servir a Dios, un hombre que fue salvo por la gracia de Dios. Cayó en un pecado con la mujer de Urías, con Betsabé. O sea, y esa historia de David no la voy a leer. Sin embargo, ustedes la pueden encontrar en 2 de Samuel capítulo 11 y capítulo 12. O sea, desde el 11 hasta el 12 es que aparece esa historia. Y la historia, pues nuevamente, en su forma resumida, David estaban en una guerra. David estaba caminando por los atrios del templo cuando miró a una mujer que se estaba bañando y la mandó a llamar. Y luego entonces la sedujo, o ella lo sedujo a él, no sabemos exactamente, pero sí tuvo que haberlo. O sea, para bailar tango hacen falta 2 personas. Entonces, quien sedujo a quien sedujo no se sabe exactamente, no sabe, pero sabemos que terminaron en una inmoralidad. Ella quedó embarazada. Él, para cubrir su pecado, mandó a llamar al marido, de tal manera que entonces el marido, pues, que estaba al frente de la guerra, uno de los generales que estaba frente en la guerra, le dijo: vete con tu mujer y acuéstate con ella para ver si sale embarazada. Pero ella ya tenía el bizcochito dentro del mismo. Fríamente calculado. Entonces, él le dijo: mi rey, ¿cómo yo voy a poder cómo dejo a mis hermanos en la guerra para yo ir a divertirme con mi mujer? El tan legal. ¿Verdad? El tan honesto. Sí, ¿Sí? Entonces, pues, él se regresó al frente de guerra, y David entonces lo mandó al frente donde lo pudieran entonces matar. Así que no solamente fue inmoralidad, también fue asesinato. O sea, ambos premeditados. ¿Me explico? Entonces, ante eso, pues David, pues para hacer las cosas justas delante de los hombres, se casó con Betsabé, para que entonces naciera un niño. Sin embargo, el profeta Natán le dijo: ven acá, ¿qué es lo que, tenemos esta situación, ¿qué tú crees? Y finalmente, cuando él confronta a David, David reconoce y dice: yo he pecado contra Dios. Nació el niño, 7 días estuvo el niño en una enfermedad, 7 días estuvo David como una Magdalena, llorando, ayunando, pidiéndole y rogándole a Dios que sanara al niño, que no lo dejara morir, hasta que uno le dijo: finalmente el niño ha muerto. David se levantó, se sentó, se bañó, se afeitó, se sentó en la mesa, dijo: tráigame de comer. Y dice: Señor, entendemos esto, 7 días estuviste llorando para que Dios sanara al niño, y ahora que el niño ha muerto, ¿tan tranquilo tú estás? Y David lo único que puede decir: mira, por más que yo ayune, por más que yo llore, por más que yo ore, no lo voy a poder traer. Pero una cosa me queda, es cierto, es que algún día lo volveré a ver. Y nuevamente tenemos un hombre que comete un pecado mortal, como los cometemos todos, ¿no? Un pecado mortal. Y sin embargo tiene la certeza de que de la salvación. Ahora, es importante destacar
que David se humilló delante de Dios, se arrepintió de su pecado y le pidió perdón a Dios. Y Dios entonces lo bendijo con Salomón, que fue el hijo que tuvo entonces con Betsabé. Y eso es lo que vemos entonces en el Salmo 51, donde dice: ten piedad de mí, del 1 al 5, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Ahora el versículo 4 dice: contra ti, lo dice 2 veces, solo he pecado. Él no pecó con Betsabé. Él violó la ley de Dios. El pecado que él cometió fue en contra de la ley de Dios. Entonces dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Cualquier persona que venga humillado delante del Señor y pida perdón, el Señor le puede perdonar. ¿Okay? Lo puede. Lo puede perdonar. El que venga humillado, el que venga a pedir perdón, el que reconoce su pecado, puede ser perdonado por el mismo Dios. Pero no tiene que ser delante de un hombre. Dios es el que perdona. ¿Me explico? Y entonces, nuevamente en el versículo 4, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y ahí entonces dice en el versículo 5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde que soy niño, soy pecador. Desde que estoy en el vientre de mi madre, soy pecador. Así que no vamos a leer toda la historia según segunda de Samuel 11 y 12, la dejo para que ustedes la lean y mediten en esa historia de cómo Dios puede restaurar la vida de un hombre pecador. Así que comenzando entonces a desglosar esta sección 3, comenzamos con esta primera parte donde dice: no obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y las tentaciones del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en el hombre que ha sido salvado por la gracia y la misericordia de Dios, y por el descuido de los medios para su preservación, caemos en pecados graves. O sea que todos estamos expuestos, o sea, a caernos del árbol de la gracia. El problema es cuando somos muy autojustificados. Lo bueno que yo soy, lo santo que yo soy. Y ese es el que cae más pesado, ¿no? O cae más duro, se golpea más duro. La caída más alta. O sea, la caída más alta. Que nadie dice mi silla mata. Okay, en Mateo capítulo 26, versículos del 69 al 74 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio. ¿Okay? En el capítulo 26, Jesús ha sido arrestado, Jesús ha sido enjuiciado, Jesús va camino al Calvario. Así que Pedro estaba sentado fuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó. ¿Se acuerdan que en la última cena, cuando Pedro le dijo: yo voy contigo hasta la cruz y tengo que ir hasta la cruz? Y le digo: Pedro, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Así que aquí viene la primera negación. Tú también estabas con Jesús en Galileo, pero él lo negó delante de todos ellos diciendo: no sé de qué hablas. Versículo 71, cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó
David con juramento, yo no conozco a ese hombre. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre. Y al instante, ¿qué pasó? El gallo cantó. Así que nuevamente es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por la corrupción que queda todavía dentro de nosotros y por el descuido de los medios para su preservación, podamos caer en pecados graves. Y por algún tiempo permanecer en esos pecados. O sea que puede llegar el momento donde planificamos el pecado y nos disfrutamos el pecado y pasamos un tiempo disfrutando de ese pecado, sabiendo que es pecado. Salmos capítulo 51, versículo 14. Nuevamente acabamos leyendo que David del 51 al 5, ahora hemos brincado al 14, líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. ¿Okay? Así que nuevamente es posible que los creyentes que han sido salvados por la gracia y la misericordia de Dios caigan en pecados de corrupción por algún tiempo por causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, que por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual esto traerá desagrado de Dios. O sea, Dios desagrada cuando sus hombres que Él ha salvado planifican ese pecado. En Isaías capítulo 64, versículos del 5 al 9 leemos: sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí te enojaste porque pecamos. Continuamos en los pecados por mucho tiempo y seremos salvos. Estamos en pecado, seremos salvos. Todos nosotros como el inmundo y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. O sea, ¿qué hace Dios con el hombre que sabe que Él es Dios, pero que no le da gracias ni lo quiere reconocer? Dios la abandona. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 31. ¿Me explico? Dios abandona a un hombre que, conociéndolo, simplemente no lo reconoce ni le da gracia. Y tienen sus grados de doctorado en filosofía y se han llenado, o sea, de mucho conocimiento. Sin embargo, le dan gracias a la creación antes que al creador. Adoran a la creación antes que al creador. Es que esa es la filosofía de ellos. La mayoría de los científicos no creen en Dios. ¿Claro? ¿Claro? En el Big Bang. ¿Sabe lo que es lo más triste? Decir que la Biblia no es la completa fuente de verdad. A mí me lo han dicho. Y que es un libro cualquiera para ellos. Bueno, que la Biblia no es una completa fuente de verdad. Y yo le digo, entonces, ¿en qué la Biblia es insuficiente? ¿Y qué tú consideras entonces que está sobre la Biblia, más allá de la Biblia, que contiene la verdad?
Y se atreven a decirme la tradición y el magisterio. Exacto. O sea, el hombre tiene más credibilidad que el mismo Dios que es el creador. La creación está sobre el creador. Para ellos, esos hombres no fueron inspirados por Dios. ¿Correcto? Son humanos. O sea, Sí. que, como dicen ellos, fueron sus musas que desaparecieron, entonces escribieron. Ellos pudieron escribir lo que quisieron. y ya. Exacto. No fue el Espíritu Santo que sopló ese aliento para que ellos pudieran Claro. Y escribir. escribieron lo que el Espíritu Santo les mandó. Claro, o sea, ese capítulo, ese versículo de 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la palabra es inspirada por Dios. No, es que Pablo no estaba hablando, diciéndole a Timoteo del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento no estaba escrito, él estaba hablando del Antiguo Testamento. Y yo te digo, pero es que el Antiguo Testamento es la revelación del Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento está explicando el Antiguo Testamento. O sea, la justificación, la santificación, la redención, o sea, todo eso viene del Antiguo Testamento. Eso no es un cuento nuevo. Si ustedes leen la historia de cuando Jesús fue al sepulcro de Lázaro, y estaba María, y estaba Marta, y estaban todos llorando ahí, porque si hubiera estado aquí, él se hubiera sanado. Y dice, es que tú no entiendes que yo soy la resurrección y la vida. Y le dice, sí, Señor, yo sé que algún día llegaremos a la resurrección. O sea, como ella, si era Marta o si era María, no recuerdo, pero como ella sabía que había un día de la resurrección, si el Apocalipsis no había sido escrito todavía. Porque eso estaba en el Antiguo Testamento. Ella reconocía la resurrección desde el Antiguo Testamento, la promesa de la resurrección en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todo lo que hace es explicar ese Antiguo Testamento. El pacto de gracia se explica desde el Antiguo Testamento. O sea, no es novedad. O sea, el judío sabía desde el Antiguo Testamento que venía el día de la resurrección, que venía el día de la salvación. Eso está escrito en los Salmos, en Jeremías, en Ezequiel. O sea, lo discutimos cuando hablamos de la salvación. ¿Se acuerdan de los huesos secos? ¿Okay? Así que nuevamente, el hombre simplemente le quiere dar honor al hombre. Entonces en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 31, lo voy a leer rapidito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. O sea, tengo mi doctorado en filosofía. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Si tú no tienes nada conmigo, Chao contigo. chao contigo. Dios te abandona. Dios te abandona. Ya que cambiaron, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ok, en el 26, segunda vez.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí nació la promiscuidad, la homosexualidad. Sí, pero eso viene desde el Antiguo Testamento. Pues claro. O sea, desde Sodoma y Gomorra, pero vamos un poquito más atrás, el diluvio. Nos estamos hablando de Génesis 5, Génesis 6 en adelante. ¿Ya ahí existía la sexualidad? Sí. Sí, la inmoralidad. De Génesis. Ella pregunta por la homosexualidad. Sí, Homosexualidad, ya. En Génesis. O sea, Sodoma y Gomorra. Todo mismo Gomorra se veía. Pero no lo dice así exactamente, ¿o sí? Sí. Por ejemplo, cuando Bueno, la Biblia no es explícita tampoco, pero me va a entender. Cuando vinieron los dos ángeles a destruir a Sodoma y a Gomorra, fueron a casa de Lot. Entonces, Lot los invitó a pasar, y todos los que estaban en el pueblo vinieron a decirle: oye, entréganos a esos dos ángeles. Dice: yo tengo dos hijas vírgenes, yo te las doy, pero a estos hombres no le hagas nada. No, eso es lo que nosotros queremos, los dos ángeles. O sea, ¿de dónde viene la palabra sodomía? De Sodoma y Gomorra. Pero yo nunca he escuchado gomorría. Ahí termina. El caso. Lo interesante es que, como tú estabas mencionando anterior, que los hombres quieren saber más que Dios, y antes de la Biblia está la ciencia para ellos. Ajá. Y siempre te dicen, ¿sabes? Siempre te hablan de la ciencia, ¿verdad? Pero llegan al punto tan depravado están que ya ni científicamente te pueden decir que es una mujer. Sí. Bueno, ni por el diccionario. A una jueza que estaba siendo estaba haciendo preguntas y todo para que entrara a la Corte Suprema de este país, le preguntaron qué es una mujer. Y ella dijo: yo no soy una bióloga. O sea, en la misma contestación lo dijo, ¿sabes? Es una cuestión de biología. Es una cuestión de biología, pero ella no te puede decir porque ella no es una bióloga. Lo que pasa, y disculpa, Diógenes, ella da esa respuesta porque no quiere dar una respuesta comprometedora. Así es. Porque si ella dice una mujer aquella que Dios creó para tener hijos, que tiene vagina, que tiene matriz, Sí. entonces ella va a dañar a aquellos que se consideran mujeres siendo hombres. Sí. Entonces, esas son respuestas comprometedoras. Entonces ella se va por la tangente. Y eso es lo que dice entonces el primero, o sea, Romanos, se envanecieron en su propio conocimiento. ¿Y qué hizo Dios? Los entregó a su juicio. Y lo interesante es que ella fue escogida porque es mujer. O sea, fue una promesa que el presidente hizo: yo voy a escoger una mujer morena. Entonces, el hecho de que ella estaba ahí contestando preguntas es porque ella era una mujer y ella no podía contestar que era una mujer. Sí. Ella sabe lo que es una mujer porque O sea, ella que es. este mundo está tan... No le convenía. Claro. Sí, está tan trastornado. Y en ese tiempo todo era la ciencia, tú sabes, como estaba mencionando. Sí, la ciencia. Pero la ciencia misma, ellos la trastornan a lo que ellos quieren, a lo que les conviene a ellos, Sí. en el instante. Lo que pasa es que esta sociedad, Arnoldo y yo lo hemos comentado en algunas ocasiones, que le está dando preeminencia a lo malo. Y aquellos que a lo malo. Y aquellos que protestan. Estos días fuimos a una tienda y dice Arnoldo: fíjate el color de todos los maniquíes. Negros. ¿Ya? ¿Por qué razón?
porque las personas de color han protestado de que no nos consideramos nuestros iguales, y es falso. Entonces, ¿qué ha hecho la sociedad? El marketing. Vamos a darle a ellos un lugar preponderante para que se consideren importantes, ¿verdad? Aunque son importantes porque son seres humanos. Claro. ¿Qué pasa ahora qué pasó con Disney? Inmediatamente incluyó personajes homosexuales, ¿verdad? Para que los gays se sientan Aceptados. exacto, y puedan, ¿verdad? Pero Ron DeSantis le puso un coto, ¿verdad? Me explico. Sí. Al pan y al vino vino. Entonces lo que buscan es preeminencia, más nada. Hace poco yo estaba conversando con un hermano. Me dice, la Biblia no puede ser la completa fuente de la verdad porque la Biblia no puede científicamente explicar bla, bla, bla. Yo le digo, bueno, la ciencia tampoco puede ser una completa fuente de verdad porque la ciencia no puede probar la salvación. O sea, vamos a ponerlo en contexto. La Biblia de lo que habla es de la redención, de la salvación por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario. No de que, no de cómo el mono se convirtió en hombre. Y si el mono se hubiera convertido en hombre, ¿por qué no son hay tantos monos todavía en sobre la tierra? Es el abón perdido de Charles Darwin. Sí, claro. Y ese mismo. Entonces, pues, volviendo al versículo 28 de Primera de Romanos, dice, Romanos capítulo 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Recuérdense que Jesucristo dijo, si tú no estás conmigo, en contra mía estás. ¿Quién está del otro lado? O sea que cuando Dios te abandona, ¿quién te recoge? El diablo. El diablo. Entonces, el 29, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perseveridad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican, los que practican son los que lo planifican, practican, tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y las enseñan en las escuelas y en las universidades. La universidad está llena de maestros ateos. Y tristemente han corrompido la mente de nuestros hijos. Y por esa razón el versículo 7 dice, y no hay quien invoque tu nombre, quien se despierte para asirse de ti, porque tú has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades. ¿Ven cómo la Biblia se explica con la Biblia? Versículo 8. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes en exceso, oh Señor, ni para siempre te acuerdes de la iniquidad. He aquí, mira, te rogamos, todos nosotros somos tu pueblo. Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 27. Cuando pasó el luto, estamos hablando entonces ahora de David, nuevamente de la historia de David con la que comenzamos. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo, pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. O sea que la consecuencia de su pecado quedaría con él por el resto de su vida. Sin embargo, la misericordia y el perdón de Dios fue lo que le dio la salvación. A pesar de su pecado. Así que, nuevamente, somos creyentes, somos salvados por las tentaciones del mundo, por las tentaciones de Satanás. Podemos caer en pecado grave, por algún tiempo disfrutar ese pecado grave. Eso son lo que dice: estoy apartado. Pueden caer en sus pecados graves por algún tiempo, permanecer en ellos. Esto trae desagrado a Dios
también contrista al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 30, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, entristecemos al Espíritu Santo continuamente con nuestras acciones pecaminosas. Sin embargo, pues nuevamente, cuando eres sellado, puedes contristar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo se aparta de ti, tú te sientes ese vacío porque sabes que estás pecando. Sientes una convicción que te pega en tu corazón porque sabes que estás Y pecando. aquí en la mente. En la mente y en el corazón. O sea, en el corazón, el corazón es el asiento de los sentimientos. O sea, que lo que nosotros pensamos acá se manifiesta en el corazón. O sea, que cuando estamos tristes, cuando estamos contentos, cuando tenemos temor, todo se manifiesta en el corazón. Pero no es porque, no es porque el corazón tenga un cerebro, es que el cerebro permite que se agite el corazón. ¿Ok? Así que los creyentes, por las tentaciones del mundo, las tentaciones de Satanás, pueden caer de esa gracia en pecados graves, permanecer en ellos. Esto no es agradable a Dios, contristan el Espíritu Santo y de alguna medida se verán excluidos de su gracia y consuelo. ¿Okay? Así que en Salmos 51, del 6 al 12, vimos del 1 al 5, o sea, el pecado fui concebido, fue el último, desde que estoy en el vientre de mi madre. Versículo 6. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. O sea, David estaba quebrantado, no tenía gozo, no tenía alegría. ¿Por qué razón? Porque en su pecado el Espíritu de Dios se había alejado de él. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no me quites tu Santo Espíritu. Estaba alejado de la presencia de Dios y lo sentía en su corazón. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. O sea que David lo estaba sintiendo. ¿Estaba sintiendo qué? El peso de su pecado. El Espíritu Santo se había apartado. Ups. Lo siento. Es ahí cuando entonces vamos de rodillas, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Cantares 5, 2, 3, 4, 6. Dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz. Mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme de nuevo? O sea, me he quitado la ropa, me he quitado la gracia que tenía por el pecado. Ahora, ¿cómo me podré vestir? No lo puedo hacer yo, solamente lo puede hacer el Señor. He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé
y no me respondió. Así que el Espíritu Santo se aleja del hombre que prácticamente niega a Dios o peca contra Dios. Y nuevamente esto es una condición temporal porque nuevamente David reconoció su pecado. David reconoció que él había pecado en contra de Dios. Y al reconocer su pecado, entonces Dios le dio el perdón. Aunque la consecuencia del pecado estaba ahí. Así que nuevamente, hombre salvo por tentaciones del mundo y de Satanás, caen de esa gracia por los pecados graves, por algún tiempo permanecen en ellos. Esto trae desagrado a Dios, contestan el Espíritu Santo, de alguna manera se ven excluidos en alguna medida de su gracia y consuelo. Entonces tendrán sus corazones endurecidos. Tendrán los corazones endurecidos. O sea que en otras palabras, somos sabios en nuestra propia opinión. Tratamos de autojustificarnos de por qué razón mi pecado es pasado. ¿Okay? Y un ejemplo, y triste, o sea, que lo he usado anteriormente, como el cubano dice que no puede perdonar a Fidel Castro, sin embargo, o sea, se autojustifica en su propio pecado. ¿Me explico en eso? O sea, un pastor cubano me decía a mí que no puedo perdonar a Fidel Castro porque por causa de Fidel Castro mi hermana se suicidó o mi hija se suicidó, no recuerdo. Y yo le digo, pero es que perdonar no tiene preferencias, no tiene exclusiones. O sea, tú perdonas. No es selectivo. No es selectivo. O sea, no puedes perdonar a Fidel Castro por el tema de que nuevamente, pero era pastor. No era lo que predicaba él. Claro, nosotros decimos en Puerto Rico predicar la moral en calzoncillos. A calzón quitado, sí. ¿Ah? A calzón quitado. Porque ahí priva más su parte humana. Claro. Entonces, pues prácticamente se endurece el corazón, se autojustifica el hombre en sus acciones, pensando que, o sea, se busca la manera de autojustificarse, diciendo, bueno, es que el que empezó fue aquel, no fui yo. El que me tiene que pedir perdón a mí es aquel y no yo. ¿Okay? En Marcos capítulo 6, versículo 52, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, trancada. O sea, embotar es cuando tú tienes un cuchillo que está afilado y a medida de que lo vas usando el filo se le va yendo, se va embotando. No entra nada. No está embotada. Ajá. En Marcos capítulo 16, versículo 14, después apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Este es Jesucristo después de la resurrección. Y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Isaías capítulo 63, versículo 17. ¿Por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? ¿Por qué, oh Señor, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tu siervo, las tribus de tu heredad. O sea, ¿será que hasta cierto punto el Señor mismo es el que endurece tu corazón? Si se lo endureció al faraón, te lo puede endurecer a ti con un propósito de que al final tú puedas reconocer quién fue el que te sacó del lodo. ¿Okay? Así que esta sección 3 dice que además de los corazones endurecidos, las conciencias quedan heridas. Salmo 32
versículos 3 y 4, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿De qué pecado está hablando? El de Betsabé. David está hablando del pecado con Betsabé. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. ¿Sí? Así que está ahí nuevamente el pecado con Betsabé, lo oía. Y eso es un buen ejemplo de lo que tú estás hablando, de que el corazón se endurece, porque el mismo David, él sabía lo que hizo, pero cuando Natán le vino a traer, a decirle el cuento de las 2 ovejas y todo eso, no cayó en cuenta. Él estaba tan, tú sabes, como que eso lo había blanqueado de su mente, tan endurecido estaba el corazón de él que él ni podía verlo. Él nunca pensaba que había sido él. Sí, hasta que Natán le dijo, sí, eres tú, porque yo estoy hablando de ti mismo. De ti mismo. De ti mismo. Salmo 51, 8. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. O sea, que Dios dice que te quebrantan los huesos. Así que nuevamente el corazón se endurece, las conciencias quedan heridas, se lastimarán y escandalizarán a otros. Okay, así que nuevamente la persona que está dentro de ese, desempeño, pues prácticamente se autojustifica y ahora lastima y escandaliza a otros. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 13 y 14. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. O sea que después de él reconocer su pecado delante de Dios, el Señor le dio la promesa de la salvación. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado a ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. O sea, la consecuencia del pecado. Así que nuevamente el hombre queda de corazón endurecido, la conciencia queda herida, lastima y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre uno mismo, sobre sí mismo. O sea que la paga del pecado es muerte, y eso nuevamente pues es un juicio temporal. Salmo 89, versículos 30 y 32, yo creo que con esto terminamos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Por eso que se siente tan doloroso cuando pecamos adrede y sentimos que el Espíritu de Dios se aparta de nosotros. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. ¿Okay? Bueno, le damos gracias al Señor por la oportunidad que hemos tenido de estudiar su palabra el día de hoy. Pedimos que nos retorne atrás vacía, que llene nuestros corazones, que podamos meditar en ella, que podamos sentir, Señor, la seguridad de tu salvación, podamos sentir la seguridad de tu perdón, tu misericordia, tu amor, tu compasión sobre un hombre pecador. Te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, que todos los días pecamos delante de ti.
crea en nosotros un corazón para buscarte mañana, tarde y noche, cuando estemos despiertos, cuando estemos en nuestros sueños, podamos meditar en tu palabra y podamos gozarnos de las promesas que tú nos has dado. Perdona nuestros pecados, Señor, perdona nuestra iniquidad. Permite que tu Espíritu Santo cabe hondo en nuestra mente y nos pueda revelar esas cosas que a veces utilizamos para autojustificarnos. Y permite, Señor, que pueda haber una restauración para gloria y honra de tu nombre. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el mérito de Jesucristo en la cruz te lo pedimos. Amén. Dios salve a su pueblo. Nos veremos entonces en el servicio. Que Dios los bendiga entonces. Gracias.